Bueno, antes que nada, como ya les había comentado hace un momento, vamos a platicar en este momento acerca del seguro social. Y bueno, pues me voy a permitir grabar la presentación y vamos a dar comienzo. Les voy a compartir la pantalla y en este momento vamos a ver aquí una pequeña diapositiva. Y pues bueno, ya está. Aquí presentando, ¿de acuerdo? Bueno, como sabemos, el seguro social es una de las prestaciones básicas que tenemos para todos los trabajadores que realizan un servicio personal o De prestan un acuerdo. servicio personal para un patrón conforme a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, es un derecho irrenunciable conforme, que es uno de los derechos conforme marca la Constitución en el 123, que son derechos irrenunciables, ¿de acuerdo? Entonces, pues, evidentemente, todos los trabajadores deberían tener seguro social. Muchas veces no lo tienen porque es la forma en la que quizás el patrón evade la carga tributaria, porque, pues, llega a ser en algún momento un poco alta, por lo que vamos a ver a continuación. Am, el seguro social, tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, que es un derecho constitucional, como les comentaba. Y también, otorgar la asistencia médica, proteger los medios de subsistencia y servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Digo, esto ya simplemente es definición de ley, pero en general, pues busca proteger a los trabajadores por efectos de realizar un trabajo y, en general, proteger la salud, ¿de acuerdo? Y pues evidentemente lo garantiza el Estado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay que tener en cuenta bien claro el punto en el que el seguro social se paga de forma tripartita. ¿A qué me refiero? Una parte la va a pagar el patrón, la otra parte la va a pagar el Estado y la otra parte el trabajador. Entonces, usualmente el trabajador se da cuenta de que está pagando el seguro social porque en sus recibos de nómina le descuentan estas retenciones, tanto lo que es retención de las cuotas obrero, las aportaciones al RCB y en su caso lo que estén aportando al Infonavit porque tienen algún tipo de crédito. Entonces, aquí lo que podemos concluir es que el Infonavit lo paga totalmente el patrón y el trabajador únicamente paga las retenciones o el pago de las amortizaciones por la vivienda que adquirieron. ¿Por qué obtienen la vivienda? Bueno, porque también es un derecho constitucional, ¿de acuerdo? Y son los que denominamos derechos humanos, el derecho a la vivienda. Para esto tenemos una institución separada del Seguro Social, que es el Infonavit, que se va a encargar de la administración de estos recursos y de otorgar em, las viviendas a los trabajadores a través de la administración de los recursos y la construcción, ¿de acuerdo? Y una vez que se cumplen los requisitos, el trabajador puede hacer uso de ella y solicitar su crédito. Y posteriormente se va a ir descontando a través de la nómina. Este, ¿qué es lo demás que tenemos? Ya una vez que tenemos esta parte, pues debemos de comprender también,
perdón, debemos comprender también que la mayor carga es para el patrón. Otra vez que, como bien ya les mencioné, paga el Infonavit en su totalidad, que es el 5% sobre el sueldo del trabajador, también lleva la mayor carga tributaria en el sentido de los seguros del seguro social. ¿Cuáles son los seguros? Bueno, pues los que les estoy proyectando acá. Tenemos 5 seguros, que es el seguro de riesgos de trabajo, el seguro de enfermedades y maternidad, el seguro de invalidez y vida, el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y las guarderías y prestaciones sociales. ¿Por qué no menciono tanto al Estado? Porque realmente sí es cierto que el Estado paga una parte del seguro social, pero la verdad es que es casi nula. Es un porcentaje que la verdad da risa. Sin embargo, pues además de eso, pues el Estado administra los recursos y provee precisamente la seguridad social a través del Instituto Mexicano, ¿vale? Y va a haber ciertos casos específicos en los que el Estado, pues, va a otorgar al trabajador ciertas prestaciones, por ejemplo, en el caso de invalidez o en el caso de vida. Pero bueno, ahora, si bien es cierto que existen estos seguros, la pregunta sería, ¿cómo es que nosotros contribuimos o hacemos esas aportaciones al seguro social? Bueno, para esto debe haber algo que se denomina salario, base de cotización. Entonces es importante que comprendamos que si bien es cierto que lo que debemos de ganar es por lo menos el salario mínimo, algunas empresas otorgan un salario mayor al salario mínimo. Ahora, el Seguro Social dice que para efectos de calcular los importes que se van a pagar de estos seguros, se debe tomar ese salario mínimo y se debe calcular con un factor. Ese factor debe estar integrado por las prestaciones mínimas que se otorgan al trabajador conforme a la Ley Federal del Trabajo, que son los 15 días de aguinaldo mínimos, las vacaciones, que son mínimo 6 días, perdón, 12 días, y el 25% de prima vacacional. Si, el, si por alguna razón la empresa o el patrón te otorga prestaciones superiores a estas, pues el salario base de cotización se debe de integrar con esas prestaciones mayores. Lo que estamos mencionando, pues son las prestaciones mínimas. Ahorita, al final de esta presentación, vamos a ver un ejercicio y vamos a ver cómo es que se integra con una fórmula todo esto, ¿vale? Pero lo importante ahorita es entender que todo se calcula con un salario base de cotización. Es decir, no es el salario que ganan, sino es el salario que ganan integrado con las prestaciones que otorga la empresa. Por lo tanto, es un poco mayor al salario normal que vienen percibiendo. Entonces, una vez enterados que tenemos estos 5 seguros, vamos a pasar al seguro de riesgos de trabajo. ¿Qué nos dice? Que nos dice que el seguro de riesgos de trabajo se refiere a los accidentes o enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en ejercicio o por motivo de su trabajo. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que si un trabajador se encuentra realizando su trabajo y en algún momento sufre algún daño, por ejemplo, auditivo, porque está constantemente expuesto a sonidos altos de cierto tipo de máquinas, pues al momento de determinarse mediante dictamen en el Seguro Social, pues va a ser una enfermedad de trabajo, ¿no? Porque fue ocasionado precisamente por realizar ese trabajo. Ahora, si el trabajador se fue de borracho el fin de semana y se rompió una pierna y no puede regresar a trabajar, pues eso ya no se considera que es accidente de trabajo, ¿no? O enfermedad de trabajo, porque ya fue fuera de las actividades de, de, de trabajo del trabajador, precisamente. Entonces, es importante distinguir de estas dos formas porque precisamente el seguro de riesgos de trabajo únicamente te va a proteger por estar expuesto a realizar un trabajo dentro de tu empresa.
o que sea fuera de la empresa, pero que sea por motivos de trabajo. Si no es por ninguna de esas causas, entonces realmente vamos a tener algunos problemillas allí con el seguro social, ¿vale? Ahora, la mayoría de los seguros nos otorgan prestaciones que denominamos que son prestaciones en dinero y prestaciones en especie. ¿Por qué? Porque el dinero, pues evidentemente, pues se traduce en una cantidad monetaria, que es algo que vamos a recibir, ¿no? Que como su nombre lo dice y está bastante claro que es dinero. Las prestaciones en especie, pues son otro tipo de prestaciones que te otorga el seguro, pero que no tienen que ver con el dinero, como en este caso. El seguro de riesgos de trabajo, pues te otorga la asistencia médica, te otorga asistencia quirúrgica y farmacéutica. Es por eso que cuando llegamos a tener incluso una enfermedad general o un accidente, pues de alguna forma el seguro social te da los medicamentos. Ahora, también te otorga el servicio de hospitalización, ¿de acuerdo? Los aparatos de prótesis y ortopedia, incluso la rehabilitación. Para este caso, debemos de tener bien en cuenta, ahorita no lo profundizo porque pues tenemos el tiempo medido, pero podremos profundizar mucho más en el sentido de ver hasta qué montos y por qué tipos de accidentes nos protege el seguro social. Porque no nos va a proteger por todos ni también por ciertos montos y cierto tipo de prótesis o de requerimientos para podernos rehabilitar. Entonces, incluso existen cierto tipo de situaciones que se llaman enfermedades profesionales y no profesionales, que también están clasificadas y que una vez que pues llegamos al seguro social y lo dictaminan o lo determinan, pues dicen, ¿sabes qué? Si es enfermedad profesional, pues entonces procede. Pero no, y si el doctor determina que es una enfermedad no profesional, pues entonces ya va listo, porque entonces, pues ahora busca la forma para recuperarte, ¿no? Porque no te lo va a pagar el seguro social. Son de las cosas interesantes. Pero ahorita solamente estamos hablando de la parte general, ¿de acuerdo? Posteriormente, tenemos la incapacidad para trabajar mientras se rehabilita. Es decir, si la prestación en especie es la asistencia médica, la quirúrgica, la farmacéutica, la hospitalización, las prótesis y la ortopedia y la rehabilitación, pues bueno, me voy a encontrar incapacitado. ¿Qué es lo que me dice este seguro? Bueno, mientras te rehabilitas, tienes derecho a recibir el 100% de tu salario, ¿vale? Ahora, si derivado de ese accidente o enfermedad, tú desarrollas una incapacidad permanente total, bueno, pues entonces te dice la ley de seguro social que puedes percibir una pensión mensual del 70%. Ahora, si es una enfermedad de trabajo, entonces lo que vas a recibir es el promedio del salario base de cotización, que es el que les comentaba hace un momento, de las 52 últimas semanas de cotización. Es decir, van a tomar esas 52 últimas semanas, te van a sacar un promedio. Y entonces ese promedio es lo que tú vas a tener derecho a recibir en vez del 70%, ¿no? Cuando se trate de enfermedad de trabajo. Ahora, en este sentido, cuando recibimos este dinero, pues lo que debemos de hacer siempre es contratar un seguro de sobrevivencia o más adelante pues vamos a ver también que pues son seguros de renta vitalicia. Para el caso de que haya fallecimiento o haya otras personas que tienen derecho a percibir estas prestaciones, pues se les puede otorgar a través de ese seguro, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el seguro social traspasa los fondos de la cuenta individual a la aseguradora y ya la aseguradora es la que se encarga de otorgársela a los beneficiarios. Ahora, si el trabajador tiene una incapacidad permanente parcial mayor del 50%, al decir mayor del 50%, me refiero a sus capacidades. Es decir, si tú actualmente funcionas en tu trabajo al 100%, realizas tus actividades al 100% sin ningún tipo de malestar,
pero tienes un accidente, pues ya no vas a poder estar al 100%, ¿no? Porque a lo mejor te rompiste una pierna, entonces eso te disminuye cierto porcentaje de tu capacidad. Entonces a eso se refiere. Si la incapacidad permanente parcial es permanente parcial, ¿por qué? Porque puede haber rehabilitación, ¿no? Entonces, si esta incapacidad representa un porcentaje mayor al 50%, es decir, un 51%, bueno, pues vas a tener derecho a una pensión otorgada por la institución de seguros, la que mencionamos hace un momento. Y es decir, ahora, si la incapacidad si es hasta del 25%, entonces la indemnización va a sustituir a la pensión y esta debe ser de 5 anualidades de la pensión que le hubiesen correspondido. Es decir, en vez de percibir esta pensión, pues te van a calcular la pensión por el 50%, pues ya vimos que te la van a tomar de las semanas cotizadas. Pero si únicamente tú tienes una incapacidad del 25, una disminución del 25% en tu capacidad, pues entonces te van a hacer un cálculo de 5 anualidades de la pensión que te hubiese correspondido, que habíamos hablado de las 52 semanas. Ahora, tú puedes decir que puedes optar por obtener la pensión total del 50% o la del 25%, siempre y cuando tu capacidad se encuentre entre el 25 y el 50%, ¿de acuerdo? Si es mayor del 50%, pues ya no te va a quedar de otra, como mencionábamos acá, que utilizar la incapacidad que estábamos mencionando, las 52 semanas. Ahora, el IMSS otorgará por incapacidad permanente total o parcial, con un mínimo del 51% de incapacidad, un aguinaldo anual de 15 días del importe de la pensión que reciban. Es decir, cualquiera de estas dos opciones que tenemos acá, además de tu pensión que vas a tener por esa incapacidad, te va a dar cada año un aguinaldo de 15 días. Estos 15 días, recordemos que son los 15 días mínimos conforme a la Ley Federal de Trabajo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que conforme a la Ley Federal del Trabajo, pues nos vamos sobre el salario que percibe el trabajador. Y en este caso, para las pensiones, pues el aguinaldo va a ser de 15 días, pero en función de la pensión que se está recibiendo. Allí simplemente se hace un cálculo y se hace una determinación de un prorrateo con los 15 días, ¿de acuerdo? Posteriormente tenemos el seguro de enfermedades y maternidad. Esto lo debe certificar el IMSS y a partir de que el IMSS te certifica que tienes una enfermedad o que estás embarazada en el caso de las mujeres, pues esta fecha va a ser la fecha de iniciación. Ahora, en el caso de las enfermedades, vamos a mencionar que tenemos enfermedades no profesionales, que es lo que había comentado hace un momento. Si se trata de una enfermedad no proporcional, perdón, no profesional, el IMSS te va a otorgar en especie, pues la asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria durante 52 semanas, ¿vale? Si durante ese plazo de 52 semanas tú todavía no puedes recuperarte, bueno, pues se puede extender 52 semanas más. En el caso de la maternidad, vas a tener derecho a la asistencia obstétrica, la ayuda, este, en especie de 6 meses de lactancia y pueden tener derecho a 2 reposos extraordinarios al día de media hora cada uno o puedes elegir este, un descanso al día de 1 hora completa para amamantar al bebé. También, pues, cuando nace el bebé, el Seguro Social le otorga una canastilla con ciertos productos. Muchas veces vienen con pañales, leche, cobijas o Gerbers, alimentos para el bebé, que eso es lo que señala la ley del Seguro Social. Ahora, en el caso igualmente de la enfermedad no profesional, lo que mencionamos fueron unas prestaciones en especie. ¿Qué pasa en el dinero? Bueno, la situación en el dinero es que van a recibir un subsidio del 60%. ¿De qué? Pues del salario que está percibiendo, ¿no? Solo si éste está incapacitado para el trabajo, ¿vale? Entonces, mientras dure, tenemos hasta 52 semanas para recibir ese 60%. Si dentro de esas 52 semanas
no podemos recuperarnos, podemos prorrogar hasta por 26 semanas más, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el sentido de la maternidad? Bueno, en la maternidad vamos a recibir el 100% del salario. ¿Por qué? Porque la ley te dice que las madres deben de irse a un descanso 42 días antes y 42 días después del parto. Y durante esos 42 días antes y 42 días después tienen derecho a percibir el 100% de su salario. Pero ojo, este salario no lo paga la empresa, lo paga el Seguro Social. Entonces, tienen que ir al Seguro Social, hacer el trámite para que les extiendan su cheque, van al banco, lo cobran y ya tienen su dinero del 100% del salario. Cuando hablamos del salario, hablamos también de el salario con el que está dado de alta el trabajador en el Seguro Social. Porque es importante mencionar que muchos patrones, para evitar, como les comentaba, la carga tributaria, pues los dan de alta con salarios menores. Entonces, quizás el trabajador está ganando 700 pesos diarios, pero lo tienen dado con el salario mínimo de 250 pesos, ¿no? Entonces, le terminan dando en la torre al trabajador porque, como estamos viendo, estos subsidios de 60%, este pago del 100%, el Seguro Social lo va a tomar con el salario que está dado de alta al trabajador, no con el que está recibiendo realmente. Entonces, es allí donde nos metemos en una broncota. Evidentemente, el que se mete en la bronca es el patrón, porque el trabajador puede hacer uso de los derechos que tiene, que en este caso sería interponer un recurso de inconformidad ante el Seguro Social y pues evidentemente el Seguro Social tendría que resolver directamente con el patrón y le tendrían que retribuir al trabajador todo lo que no se le ha cotizado y pagado, ¿no? Al patrón le determinan capitales constitutivos, así se le denomina a esas diferencias que no paga. Entonces, estos capitales constitutivos vienen con actualizaciones, vienen con recargos, vienen con las multas correspondientes. Y entonces es por eso que muchas veces, por evadir, pues le termina saliendo más caro al patrón. Pero mientras, pues ya le están dando en la torre, le están dando en la torre al trabajador. O imagínense en un caso de muerte para una pensión, si el trabajador a lo mejor ganaba 2,000 pesos diarios, ¿no? ¿Y cuánto tendría que haber recibido? Y está dado de alta con un salario mínimo, imagínate si a lo mejor tendrías que haber recibido 1,5 millones, pues nada más te van a tener pagando como la mitad de eso o menos. Entonces, sí es importante que los trabajadores también reclamen o reclamemos, pues nuestros derechos, ¿no? Y de decir, ¿sabes qué? Pues dame de alta con el salario que me corresponde. Pero bueno, aquí en el caso de invalidez y vida, pues vamos a ver que este seguro nos protege precisamente de la invalidez y de la muerte, ¿vale? Del asegurado o del pensionado. ¿Por qué? Porque pues también el pensionado, en caso de muerte, pues tiene derecho sus familiares a recibir cierta indemnización o incluso él en caso de algún tipo de invalidez, ¿no? Ahora, ¿qué es la invalidez? El seguro social nos dice que la invalidez existe cuando el asegurado está imposibilitado para procurarse mediante un trabajo o pueda percibir remuneración superior al 50% de la que percibía en el último año de trabajo y derive de enfermedad o accidentes no profesionales. ¿A qué se refiere con este 50%? Bueno, en resumen, el seguro te va a decir, estás en un estado de invalidez si tú mismo no puedes realizar una actividad que te remunere de tal forma que puedas recibir el 50% del trabajo, del ingreso que tú percibías en el último año de trabajo. Es decir, a lo mejor tú venías ganando 10,000 pesos mensuales, pero tuviste un accidente y después de ese accidente tú ya no puedes realizar la misma actividad. Entonces, en ese sentido, ¿qué va a pasar?
Bueno, pues te va a decir, puedes realizar otra actividad, sí, pero esa actividad te va a remunerar por lo menos con 5,000 pesos de salario, poco más del 50, de 5,000 pesos de salario, que es el 50%. Entonces, si el trabajador no puede realizar un trabajo que le remunere con esa cantidad por lo menos, pues bueno, entonces para el Seguro Social te va a decir, ¿sabes qué? Pues eso es una invalidez porque ya no eres capaz de, ¿vale? Entonces, pues aquí nuevamente nos aparece, ¿no? Que debe de derivar también de enfermedades o accidentes no profesionales, que son los que están señalados en la Ley Federal del Trabajo y que la verdad son bastante extensos y bueno, ya tendríamos que, que- que profundizar un poco más en otra ocasión para ver qué se considera y qué no y por qué, ¿vale? Este, también puede tener pensión temporal o definitiva a través de una institución de seguros, ¿vale? Esto lo vamos a ver constantemente en la ley que te va a decir, sí, sí te vas a pensionar, sí te vamos a dar tu subsidio, pero ¿sabes qué? Necesitamos que contrates un seguro que esté autorizado para los efectos del seguro social y pues evidentemente, como les había mencionado, traspasas esos fondos de tu cuenta individual al seguro y el seguro lo va a administrar. ¿Qué va a pasar también con ese dinero? Bueno, muchas veces el seguro social te va a decir que tú tienes ciertos límites, ¿no? Si tú rebasas de ese límite o de esos mínimos que te está pidiendo el Seguro Social para darte una pensión por cualquier situación, ya sea invalidez, muerte o incluso cesantía y vejez o en edad avanzada, si tienes una mayor cantidad, lo que puedes hacer es solicitar la devolución de esa cantidad, ya sea en parcialidades o ya sea en una sola parcialidad, o incluso hasta puedes aportarla para seguir haciendo crecer la cuenta. Pero eso ya va a depender de la decisión que tome cada persona conforme a sus metas y pues así a como le alcance el dinero también. Ahora, ¿qué es una pensión temporal? Bueno, una pensión temporal es cuando se contrata por periodos renovables en caso de existir recuperación para el trabajo o cuando se termine el subsidio y la enfermedad persista. Pues sí, porque pues digo, si a final de cuentas tienes una pensión y ya se te acabó el dinero, pues ya de dónde te van a dar, ¿no? Pues ni modo, ahora hay que buscar otras formas para sobrevivir, ¿no? Ya fue temporal. O en el caso de que tenías la pensión, pero dices, güey, ya me sané y voy a continuar trabajando y ahora quiero seguir ganando dinero, pues bueno, en ese momento, si todavía tienes dinero de la pensión, pues se puede hacer la suspensión y se sigue cotizando con lo que tienes, más pues lo que vas a seguir aportando posteriormente por medio de tu trabajo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues ya fue una pensión temporal. Ahora, para el seguro social, pues, ¿a qué se refiere con el seguro de vida? Bueno, pues evidentemente, pues te va a cubrir en el caso de muerte. Y en ese caso, pues va a haber derecho a la pensión de viudez. Si tienes hijos, pues a la pensión de orfandad. O si tienes ascendentes, pues también a la pensión para ascendentes. Asimismo, pueden tener derecho a la ayuda asistencial en caso de que lo requieran y que pues puede ser atención psicológica, ¿no? O algún tipo de situación por haber sufrido esta pérdida, ¿no? Que también te lo puede dar el Seguro Social. Y ahora, para dar la ayuda asistencial al pensionado por videos, si lo requiere, ¿no? Lo que les comento. Y también pueden tener asistencia médica, ¿vale? Entonces, los beneficiarios del difunto pueden tener estos derechos. Ahora, se va a otorgar por la institución que elija el asegurado, ¿no? Nuevamente, como les comentaba, una aseguradora, ¿no? Que esté autorizada para estos efectos y administre su dinero. Y para poder tener derecho a la pensión por viudez, orfandad o ascendentes, pues debe de tener un mínimo de 150 cotizaciones semanales o estar disfrutando de la pensión de invalidez, que la muerte no sea por riesgo de trabajo también, ¿vale?
Ahora, la pensión de viudez se va a calcular con el 90%, ¿vale? Esta va a ser la especie en dinero y va a ser el 90% de lo que le hubiese correspondido en caso de invalidez o de la que venía disfrutando en ese supuesto. Es decir, aquí lo que hace el Seguro Social es que dice, a ver, tienes tantas semanas cotizadas, si tuvieras una pensión de invalidez, como ya habíamos visto, pues te hace el cálculo y te dice, bueno, pues te va a corresponder el 90%, ¿vale? O si ya tenías una pensión y de momento, pues, ocurre el fallecimiento, bueno, pues los beneficiarios van a recibir el 90% de esa pensión que se venía disfrutando en su momento. Ahora, si la muerte sucede antes de cumplir 6 meses de matrimonio, pues no va a haber derecho a pensión, porque pues para el Seguro Social no corresponde, ¿vale? Entonces, no se pueden morir hasta después de 6 meses de matrimonio para que la viuda le corresponda. Ahora, en el caso de orfandad, ¿qué pasa? Cuando muere el padre o la madre y tengan el hijo menos de 16 años, ¿vale? En ese caso sí tiene derecho. Y siempre y cuando, pues, el cotizante, que ya sea el padre o la madre, haya tenido por lo menos 150 cotizaciones semanales o ya estuviesen pensionados por invalidez. Ahora, si está recibiendo el adolescente esta pensión, se va a suspender hasta cumplir los 16 años. De los 16 años a los 25 años de edad, ese dinero se le va a guardar y se le va a dar hasta los 25 años posteriormente. Pero cabe señalar que esto siempre y cuando el adolescente esté estudiando, pues lo que denominamos escuelas públicas, ¿no? Si está estudiando en escuelas particulares, pues evidentemente va a tener que solicitar el dinero, pues para poder subsistir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el huérfano es mayor de 16 años y trabaja? No tiene derecho, este, a este tipo de pensión, a menos que no pueda subsistir él mismo por su propio trabajo, por algún tipo de incapacidad, que a lo mejor sea esquizofrénico o que no pueda caminar o algún tipo de situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí se puede equiparar a un menor de 16 años y pues se le puede dar una pensión. Pero si es mayor a 16 años, no tiene derecho. No hay derecho a la pensión por orfandad. ¿Qué pasa en el ramo de invalidez? Bueno, pues este va a ser un 35% del promedio de los salarios de las últimas 500 semanas. El mismo monto es para el caso de muerte del trabajador y el aguinaldo anual. ¿De acuerdo? Entonces, posteriormente nos vamos a pasar al ramo de cesantía en edad avanzada y vejez. En este caso, protege el retiro, la cesantía en edad avanzada y vejez, así como la muerte de los pensionados. La cesantía en edad avanzada nos va a decir el Seguro Social que existe cuando el trabajador está privado de trabajos remunerados a partir de los 60 años de edad. Es decir, que ya no lo contratan por ningún lado, que ya no puede trabajar, ya está, ya no puede generar dinero por sí mismo y tiene 60 años, bueno, pues entonces ya puedes tramitar tu pensión de cesantía en edad avanzada. Lo único que te solicitan es que tengas 1000 cotizaciones semanales. En el caso de que no cumplas con estas 1000 cotizaciones, pues lo que tienes que hacer es tomar la decisión entre dos opciones. La primera es retirar de tu cuenta individual lo que tú hayas aportado, o la segunda sería seguir cotizando hasta alcanzar las semanas y pues poder tramitar así tu pensión. Ahí ya sería cuestión de ver la situación individual de cada persona y qué es lo mejor para él. Posteriormente tenemos la pensión por vejez, ¿no? Para esto se requiere que tengas 65 años y mínimo 1000 cotizaciones. O sea, en la cesantía en edad avanzada se refiere a que pues tú ya no puedes trabajar, ya no te contratan en ningún lado, pero ya tienes 60 años, entonces ya tienes 1000 cotizaciones, dices, va, me pensiono. Pero por el contrario, si a lo mejor es una persona que tiene 60 años, ¿no? Y todavía sigues trabajando, sigues generando, bueno, pues a lo mejor puedes optar por aguantarte 5 años más y llegar ahora sí a la pensión por vejez, ¿no? A los 65 años.
y igualmente, pues tener por lo menos un mínimo de 1000 cotizaciones. Igualmente, si no cumples con ese requisito, puedes, solicitar la devolución del dinero o, seguir cotizando hasta alcanzar las semanas. Y en ambos casos, pues, evidentemente deben contratar a una aseguradora para la administración del recurso y, pues, llegar al acuerdo de cómo se va a retirar el dinero, ¿vale? De cuánto es lo que les va a corresponder mensualmente. Y finalmente llegamos al quinto seguro, que es el seguro de guarderías. Este seguro, nos dice que le va a proporcionar a las madres, la guardería para sus hijos en el turno matutino y vespertino. Incluso pueden tener, acceso a alguno de estos turnos el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, siempre tiene que ir el padre por el hijo, tienen que estarlo viendo, pero, pues, en su caso le dan la oportunidad, ¿no? De que pueda ser variable, ¿no? El turno dependiendo de sus horarios de trabajo del padre o la madre. Finalmente nos dice que los asegurados a que se refiere esta sección tendrán derecho al servicio a partir de que el trabajador sea dado de alta ante el instituto. Y cuando sean dados de baja en el régimen obligatorio conservará durante 4 semanas posteriores a dicha baja el derecho a las prestaciones del seguro. Es decir, em, a partir de que la madre concibe al bebé y termina el periodo de las 42 semanas posteriores al parto, pues debe reintegrarse al trabajo. Entonces, lo que hablábamos hace un rato, tiene derecho al 100% de su salario, pero ese salario se lo pagaba el Seguro Social. Posteriormente, a las 42 semanas, se los va a pagar la empresa. Una vez que ella regrese a trabajar y la empresa le comienza a pagar su salario, a partir de ese momento tiene derecho a hacer uso de las guarderías del Seguro Social, ¿de acuerdo? Ahora, si por cualquier situación, pues te vas del trabajo y dices, pues sabes que ya no voy a estar asegurada de momento, pues bueno, en ese caso tienes 4 semanas únicamente para ver qué es lo que vas a hacer, para organizarte, para ver cómo vas a cuidar a tu bebé. Pero mientras tanto, en esas 4 semanas, pues tienes todavía derecho, ¿no? A utilizar las guarderías. Ya terminando ese plazo, pues ya no podrás dejar a tu bebé de ese lado, ¿no? Bueno, esto fue todo en el caso de Seguro Social. Muchas gracias. Pero lo que les comentaba, les voy a dar un ejemplo de cómo se calculan los pagos para amarrar un poquito más la información. Por ejemplo, todos esos seguros que les comento, pues fue simplemente la parte de decir, estas son tus prestaciones en especie y en dinero. Pero bueno, mensualmente, ¿cómo me van a mí determinando, este, todas las cuotas y las semanas que yo voy pagando, ¿no? Como trabajador. Bueno, aquí vamos a ver la parte que se le descuenta al trabajador y lo que paga el patrón, una nómina. Para esto vamos a tomar en cuenta un trabajador que pues viene ganando una cuota diaria de 248.93 pesos, ¿no? En este sentido, pues hablamos de que es el salario mínimo, ¿no? Entonces, un trabajador que gana el salario mínimo de 248.93 se le va a integrar a un factor, se va a calcular un factor de integración, como les había comentado. Este factor de integración va a calcularse con los 15 días de aguinaldo que tenemos que pagar al trabajador como mínimo y se va a prorratear entre los 365 días del año y se determina la parte proporcional. Posteriormente se le van a sumar los 12 días de vacaciones que le corresponden mínimo. Antes eran 6, pero actualmente con la reforma ya son 12 días. Ahora, esos 12 días, recordemos que la ley del federal del trabajo dice que las vacaciones se disfrutan, no se pagan. Cuando un trabajador se va de vacaciones, únicamente se le paga la prima dominical. Cuando los patrones pagan
a los trabajadores las vacaciones, eso es incorrecto, porque no deben pagarse las vacaciones deben trabajarse. Si por alguna cuestión llegan al acuerdo de que me pagas las vacaciones y yo las trabajo, bueno, pues ya es situación tuya, ¿no? También estás fomentando esa situación, pero realmente tendrías que tomar tus 12 días de vacaciones y tendrían que pagarte el 25%. Por eso en el cálculo no se calcula como tal 12 días de vacaciones, simplemente se toma el proporcional del 25% respecto de esos 12 días, ¿vale? Que se va a sumar con el proporcional del anual del aguinaldo, que son los 15 días de aguinaldo. Posteriormente, pues evidente vamos a sumar todas esas cantidades, vamos a hacer la operación y vamos a sumarle la unidad para determinar el factor, que en este caso el factor mínimo es de 1.0493 sin redondear, ¿vale? Entonces, multiplicamos este factor que ya está integrando por las prestaciones mínimas con el salario mínimo que gana el trabajador, o en el caso de que gane más, pues evidentemente se va a calcular con el salario que gane el trabajador y pues nos va a dar nuestro salario base de cotización, ¿vale? Como lo vemos acá, los 248.93 por el factor de 1.0493 nos da 261.21 y para el seguro social, este es el salario con el que va a hacer todos los cálculos. Por eso cuando veíamos en la presentación que nos decía que van a ser 52 semanas y que se va a sacar el promedio de las 52 semanas del salario que ganaba el trabajador de base de cotización, pues es este salario ya integrado, no el otro salario, ¿vale? Ahora, como este va a ser la base para hacer el cálculo de todas las cuotas, pues aquí vemos que tenemos todas las prestaciones que va a pagar el trabajador de los seguros, que como vemos es el seguro de enfermedades y maternidad, el seguro de invalidez y vida, el seguro de riesgos de trabajo, el seguro de guarderías, ¿vale? Y posteriormente en otro vamos a tener lo que es el seguro de retiro y el de cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Por qué lo separo? Bueno, porque para efectos de seguro social, todo lo que son estas cuotas, estos seguros que acabo de mencionar, guarderías, invalidez y vida, riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, este, se pagan de manera mensual y lo que son las aportaciones para cesantía en edad avanzada y vejez y para retiro, y así como el Infonavit y el pago del crédito Infonavit para los que tengan algún tipo de crédito, se pagan de forma bimestral cada 2 meses. Es decir, si ahorita estamos haciendo el cálculo de la nómina de enero, cuando te venga el seguro social, en enero vas a pagar únicamente el seguro social a más tardar el 17 de febrero. Posteriormente, cuando venga lo del crédito Infonavit o la cesantía en edad avanzada y vejez, se va a pagar hasta marzo porque es enero, febrero y se paga a más tardar el 17 de marzo. Es decir, todas estas contribuciones se pagan a más tardar el día 17 del mes posterior al que correspondan. Pero para no darle en la torre al trabajador descontándole bimestralmente todas las cuotas de los 2 meses anteriores, por cada nómina que se le calcula, se le debe calcular la parte proporcional. Por eso, si al trabajador se le paga semanal, se le paga quincenal, o incluso hay algunos que se les paga mensual, bueno, se les hace el cálculo y se debe de hacer un cálculo conforme a los días que se están pagando, que en este caso pues, son 15, ¿no? Entonces, aunque esto yo lo voy a pagar hasta marzo, yo desde ahorita, desde la primera nómina del 1 al 15, se lo tengo que retirar al trabajador para no darle una torre, retirándole el total, ¿vale? Y entonces, si a lo mejor le tendría yo que descontar ahorita únicamente la cantidad de 44 pesos, pues multipliquemos los 44 por 4, pues vamos a tener que retirarle 176 pesos, ¿no? Entonces, más aparte su amortización. Si, por ejemplo, este cuate se le está retirando 771
punto 68, pues le tendríamos que retirar en un solo golpe 3,000 pesos. Entonces, sí sería como de gran impacto para el trabajador en su nómina, ¿no? Entonces, por eso se le va retirando de forma parcial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este orden de ideas, pues ya vimos que se calcula el salario base de cotización y pues evidentemente se va a pagar el seguro de enfermedades y maternidad y ya conforme a lo que es el seguro social. Digo, lo que vimos ahorita solamente fue una parte como muy, muy, muy general, pero realmente si nosotros profundizamos, digo, nos llevaríamos un curso completo sobre los seguros y para analizar cómo es que se cotiza y qué sí entra y qué no entra y todas las reglas, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, para estos efectos, el patrón debe pagar una cuota fija, ¿vale? Del 20,40%. Pero ¿cómo se calcula ese 20,40%? Bueno, pues se calcula tomando los días que se le están pagando al trabajador por el salario que se le está pagando y allí vamos a tomar lo que es la UMA, la unidad de medida y actualización, ¿vale? Entonces se hace la multiplicación correspondiente y ese porcentaje es el que se va a pagar, que en este caso, pues sale a razón de 317 pesos. Posteriormente, si hay un excedente, este, pues se va a pagar un 1,10 o un 0,40%, pero aquí no hay excedentes porque el trabajador estamos calculándolo con el mínimo. Cuando son trabajadores que ganan más del mínimo, pues sí llega a haber estas situaciones. Posteriormente, en el seguro de enfermedades y maternidad, bueno, pues las prestaciones en dinero, pues va a pagar únicamente el 0,70% el patrón y el trabajador se le descuenta el 0,25%. Para efectos de gastos médicos, en el caso de las pensiones, mira todo lo que se va a ir a la parte de la pensión. Pues bueno, en esta quincena el patrón va a pagar 41,14% y el trabajador va a pagar únicamente 14,69 pesos, ¿vale? Que es el 0,375%. En la parte de riesgos de trabajo es variable porque depende de la actividad de cada patrón. Entonces, entre más riesgoso Entre más riesgoso es el trabajo, mayor es el porcentaje. Acá tenemos el porcentaje mínimo, que es el 1,50%, pero podemos llegar a pagar hasta el 7%. Si nosotros pagamos el 7%, se eleva en gran cantidad. No hay, aquí tendríamos que pagar 274 pesos si tuviésemos una actividad riesgosa. Pero esto de riesgos de trabajo lo paga el patrón. Entonces, como estamos ahorita en una actividad que es poco riesgosa, únicamente se paga el 0,50 y se pagan 19 pesos. Posteriormente, en el ramo de invalidez y vida, el patrón va a pagar el 1,75%. Y evidentemente estamos hablando del salario base de cotización, ¿vale? Y el trabajador va a pagar el 0,625%. Y para efectos de guarderías, pues se paga el 1%. A final de cuentas, lo que se paga mensualmente, como aquí como vemos, el patrón tiene la mayor carga, como les comentaba. Va a terminar pagando un 513 pesos contra 48 pesos que únicamente se le retienen al trabajador, ¿vale? Que son las cuotas del obrero y las cuotas del trabajador, del patrón, perdón. En total, pues van a ser 562 pesos por una quincena con un salario mínimo de la parte mensual. Ahora, de la parte bimestral se calcula de la misma forma el salario base de cotización y para estos efectos, pues vemos que se paga un 2% para efectos de retiro, para efectos de cesantía en edad avanzada y vejez, el patrón paga 4,588% y un 1,125% el trabajador, ¿vale? En total de RCB serían 302,20. Y nuevamente la mayor carga la tiene el patrón porque va a pagar todo el Infonavit, que es del 5%, y ya en su caso, pues únicamente al, a únicamente
únicamente al trabajador se le va a retener la amortización, que en este caso es de 771.68 pesos. ¿Por qué? Porque los trabajadores cotizan de formas muy diferentes, algunos por porcentaje, algunos por salario, etcétera, ¿no? O por cuota fija. En este caso, si a lo mejor, como comentaba, bimestralmente al trabajador se le retiran 3,000 pesos, ¿no? Para efectos del pago de vivienda, y en este caso porque está ganando el salario mínimo, pues lo que hacemos es para no darle en la torre al trabajador, retirándole los 3,000 pesos en una quincena, pues se le va retirando parcialmente, ¿no? Si el mes comprende 4 semanas, pues entonces tendríamos los 771 por los 4, pues estaríamos hablando ahí de los 3,086 pesos que pagaría el trabajador para efectos de la amortización. Hay trabajadores que pagan más, les comento, ¿por qué? Porque pues tienen un salario mayor, ¿no? Entonces a veces se llegan a retirar hasta 8,000, 7,000 pesos o hasta 10,000 pesos de amortización. Y entonces pues ya aquí vemos la parte del patrón y la parte del trabajador, que pues únicamente se le retiran 44 pesos para su retiro. Y a lo mejor ahorita lo vemos poco, pero realmente pues lo que se va pues es tanto lo del patrón como lo del trabajador, que en realidad son 223 pesos ya en la suma, ¿no? Pero ahora esto hay que multiplicarlo por las 1,000 semanas, ¿no? Pues ya nos sale alrededor de 223,000 pesos. Ahora, si el trabajador tuviese un salario mayor, pues evidentemente la cantidad que se va a la cuenta de retiro es mayor. Es por eso que es importante que los trabajadores siempre están dados de alta con los salarios reales. Porque, por ejemplo, a lo mejor aquí el trabajador gana 700 pesos diarios, pero pues el patrón, por evadir los impuestos, porque ya vimos que la carga tributaria sí es un poco alta, dice únicamente lo damos de alta con del salario mínimo de 249 pesos. Entonces, ¿cómo está pagando? Pues solamente sobre 261. Pero en realidad, si nosotros calculáramos con los 700 pesos, pues nos daríamos cuenta que el salario base de cotización sería 734, y pues evidentemente las cuotas se elevan, pero cañón. O sea, si el patrón tendría que pagar eh, de Infonavit 195 pesos, pues ahorita ya le salen 550 pesos, ¿no? Si a lo mejor tenía que pagar para la cuenta de retiro solamente 78 pesos, pues se le aumenta a 220 pesos. Y para efectos de la cesantía en edad avanzada y vejez tendría que pagar únicamente 179 pesos, pues se le aumenta a 550 pesos. Y si a lo mejor tu cédula bimestral te venía únicamente de 1,269 pesos, en ese caso el patrón tendría que venir pagando un poco más, que son 2,172 pesos. Entonces, esos son los efectos de tener un salario mayor, y el por qué el patrón evade esta parte. Pero la da en la torre del trabajador. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, veíamos que con el salario mínimo tendría una cuenta individual para retiro de 223,000 pesos, con esta cuenta, si hablamos de que son 629.45 pesos por las 1,000 semanas que te están solicitando, tendríamos una cuenta de retiro de 629,000 pesos. O sea, la cantidad es absorbitante, ¿no? Pero, pues ahí es donde vemos cómo le dan la torre al trabajador. Imagínate que el trabajador estuvo trabajando ya sus 1,000 cotizaciones, llegó a sus 65 años y dijo, pues ya me voy a retirar. Y él pensando que tiene 600,000 pesos para retirarse, y cuando llega le dice, no, solamente tienes 2,000 pesos. Digo, 200,000 pesos, ¿no? ¿Para qué le va a servir? Entonces, entonces sí está algo complicado esta situación, ¿vale? Y así es como se calculan las cuotas, los 5 seguros, y ya a final de cuentas, pues, se va a determinar en la nómina del trabajador. Pues en este caso, pues vemos que se calcula el factor diario de los 248 pesos, que este ya no es con el base de cotización, sino que ya es el pago del sueldo normal por los 15.208 días. ¿Por qué? Porque sacamos un promedio de los 365 días
entre los 12 meses por 2 quincenas, entre 2 quincenas, pues evidentemente, pues sacamos la parte proporcional para ser más exactos en el cálculo del pago de salarios, ¿no? Entonces se le va a pagar el salario y en su nómina se le va a retirar 48 pesos de seguro social y 44 pesos de cesantía y vejez, menos su crédito Infonavit, ¿vale? Y ya posteriormente, pues se va a hacer el cálculo conforme a las tablas, que pues esto ya es una parte más contable, más fiscal, que tiene otro tipo de reglamentación, ¿no? Pero pues en general, esta es la forma de determinarlo. Y no obstante esto, pues evidentemente también hay el pago del 3% que debe pagar el patrón por tener trabajadores, ¿no? Entonces, este, pues como les comentaba, esta es la forma en la que se determinan los créditos, el pago de los seguros, de los 5 seguros al seguro social, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que lo menciona al inicio, ¿no? ¿Qué pasa si el trabajador no está de acuerdo porque está dado de alta con un salario menor y ya se sabe que le están dando en la torre? Bueno, pues podemos optar por el recurso de inconformidad o en el caso de que, pues, a lo mejor el seguro social igual no te está haciendo los cálculos correctos y el patrón y el trabajador sí cumplieron, pues evidentemente podemos hacer uso de los medios de defensa, ¿no? Que es el recurso de inconformidad. Ya en última instancia, pues nos vamos a los tribunales, ¿no? Pero pues mientras, esa sería la primera opción. No sé si alguien tenga alguna duda de esto. Hasta aquí terminamos la presentación, así que muchas gracias. Muchas gracias por haber asistido. Espero que les haya ayudado. Fue algo muy general, pero podemos verlo posteriormente con algo mucho más específico y mucho más claro, pero pues también con un poquito más de tiempo, porque toda esta situación de seguro social es bastante compleja como extensa. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, pues Sin si no hay dudas. duda. ¿Sí? No, Miguel, todo es muy claro. Muchas gracias. Órale, perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho por haber asistido. Muchas gracias por todo, ¿vale? Pues, que tengan un excelente día y pues seguimos en contacto todos. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.